Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hoy nos encontramos una vez más para trabajar lo que es con primer año de secundaria en asignaturas de lenguaje, un tema que encontramos en la página número 97 de tu libro. ¿Sí? ¿Ya sabes cuál es? A ver. Correcto. Pero antes vamos a recordar un poquito el tema anterior. ¿Se relaciona el tema que vamos a tratar el día de hoy con el tema anterior, crees tú? Sí, ¿verdad? Bastante. ¿Cuál fue el tema que trabajamos en la clase anterior? El verbo. ¿Y recuerdas que hablamos sobre el verbo? Que es una palabra fundamental, ¿o es la palabra fundamental de quién? De la oración, ¿verdad? Correcto. Que a través del verbo nosotros podemos descubrir la acción que realiza ¿quién? El sujeto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué función cumple el verbo? El verbo puede ser no, es el núcleo del predicado. Muy bien. ¿Qué más? Que el verbo también puede presentar accidentes gramaticales. Correcto. Y una más, que el verbo es de inventario abierto porque podemos crear nuevos verbos. Exacto. Muy bien. ¿Recuerdas algo también que se estudió en la clase anterior donde se decía que el verbo también tiene raíz y lexema? No, raíz y morfema, correcto, porque la raíz se le conoce también como lexema. Muy bien, entonces el tema que vamos a trabajar el día de hoy, ¿cuál es? Los verboides. ¿Tienes idea de lo que son los verboides? A ver, vamos a ver. Cuando hablamos acerca de los verboides, ¿crees tú que también cumple una función importante así como el verbo? ¿O va a variar algo? ¿Qué crees tú? A ver, vamos a ver su definición. Dice, los verboides son las formas no personales ¿de quién? Del verbo. Es decir, son las formas verbales que carecen de accidentes gramaticales o conjunciones. No, en este caso, los verboides no van a tener accidentes gramaticales, o sea, van a en este caso, a carecer de ellos. Uy, entonces, ¿cómo será la función de un verboide? A ver, vamos a ver, empezamos a descubrir. Clases de verboide. Los verboides se clasifican en ¿quiénes? A ver, infinitivo, muy bien, gerundio y participio. Estos son las tres clases de verboides. En infinitivo, gerundio y participio. ¿Has escuchado alguna vez o antes acerca de estas tres clases de verboides? ¿Sí? ¿Y recuerdas sobre qué tratan cada una de ellas? No. A ver, vamos a ver. Empezamos primero definiendo lo que es el infinitivo. Cuando nosotros hablamos o pronunciamos la palabra infinito, quiere decir de que no tiene, ¿cuál? Fin, ¿verdad? O tiene fin. A ver, vamos a ver, pero tiene que ver algo aquí con este tema. Dice, definición de infinitivo. El infinitivo se forma con la adición a la raíz de los sufijos ar, er, ir. En primer término es ar, primera conjugación, y tenemos los ejemplos amar, cantar, estudiar, chatear, caminar, jugar, saltar, soñar. En segunda conjugación, con el verbo terminado en er, tenemos tener, comer, correr, saber, leer, beber, entender, comprender. Y tercera conjugación tenemos los verbos terminados en ir, como convivir, reír, vivir, existir, corregir, servir, pedir. Muy bien. Entonces, ¿qué eran los infinitivos? ¿Recuerdas? Son aquellos que se forman con la adición a la raíz de los sufijos ar, er, ir. Muy bien. ¿Cuál es la raíz acá? An, can, estudia, chat, chate, camin, jut y sal, ¿verdad? Y las terminaciones son ar. En este sentido, ¿cuál es la raíz aquí? Ten, con, cor, sat, le, bet, entende. ¿Por qué? Porque las terminaciones en la segunda conjugación es con er y lo sucesivamente así es con ir. ¿Sí? Muy bien, continuamos. A ver. Función. Los infinitivos funcionan como un nombre o como un sustantivo. Tenemos un ejemplo. El rezar ayuda al cuerpo. ¿Qué ayuda al cuerpo? El rezar. Si nosotros nos damos cuenta, ¿no? La palabra rezar funciona como un pronombre, o un nombre o un sustantivo. El caminar ayuda a la circulación. ¿Qué ayuda a la circulación? El caminar. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, aquí, rezar y caminar tienen una función.
y cuál es la de un sustantivo. ¿Sí? Muy bien, continuamos. A ver. El infinitivo, cuando se acompaña de un verbo auxiliar, forma una perífrasis verbal. Ejemplo, ellas van a organizar la fiesta. ¿Quiénes van a organizar la fiesta? Segundo, Ricardo va a jugar a Japón. Si nosotros nos damos cuenta aquí, el verbo infinitivo, cuando se acompaña de un verbo auxiliar, forma una perífrasis verbal. ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. Clase de infinitivos. Cuando hablamos sobre las clases de infinitivos, tenemos nosotros aquí los infinitivos simples y los infinitivos compuestos. El infinitivo simple son aquellas que terminan en ar, er, ir, como ya lo hemos estudiado, estudiar, comer, pedir. Y los infinitivos compuestos, ellos se les suma la estructura haber más partícipe. Tenemos haber, en vez de decir estudiar, termina en ado, haber estudiado. Comer, ido, termina en comido. Y pedir, ido, termina en pedido. Entonces, en este caso, en el verbo infinitivo simple sería estudiar. Y en un infinitivo compuesto se le agrega la estructura haber más participio, sería haber estudiado, haber comido, haber pedido. ¿Sí? Recuerda, el simple solo tiene las terminaciones ar, er, ir. Y los infinitivos compuestos se le agrega la estructura haber más el participio, es decir, el término ado, ido. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Ejercicios. A ver, aquí nos dice, indica el infinitivo simple y compuesto de los siguientes verbos. A ver, tenemos acá, a ver, vamos a ver. Verbos. Bailaremos, descubrí, leo, estoy, cosí. Muy bien, ahora tenemos que cambiar ese bailar en infinitivo simple. ¿Cuáles son los simples? Aquellos que terminan en ar, er, ir. Bailaremos. ¿Cómo sería la terminación ahí? Bailar. Muy bien. Aquí sería bailar. Correcto. Y lo tenemos ahí. Muy bien. Seguimos. Correcto. En descubrí, ¿cómo sería el infinitivo simple? A ver. Descubrir. Muy bien. En terminación ir. En leo, terminación er, leer. Muy bien. En estoy, en terminación ar, estar. Y en cosí, en terminación er, coser. Correcto. Entonces, aquí tenemos el infinitivo simple ar, ir, er. ¿Verdad? Igual, ar, er. Muy bien. Ahora tenemos el infinitivo compuesto. ¿Qué se le agregaba? El término haber más el participio. Si el infinitivo simple sería bailar, ¿cuál sería el infinitivo compuesto? Haber bailado. Muy bien, correcto, terminación ado. Si el infinitivo simple descubrir sería descubrir, el infinitivo compuesto sería haber descubierto. Muy bien. En leer, haber leído. En estar, haber estado. Y en coser, haber cosido. Muy bien. Entonces, aquí hemos desarrollado o hemos transformado los verbos normales a infinitivos simples e infinitivos compuestos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos nosotros el siguiente, que es gerundio. A ver, ¿en qué consiste el gerundio? Dice, funciona o presenta las terminaciones ando y endo. Muy bien. Ejemplo, cantando, bailando, bebiendo, estudiando. Otra más, riendo, soñando, bebiendo. ¿Verdad? ¿En qué terminaciones están? Ando, endo. Muy bien. Continuamos. Clases de gerundio. Tenemos. Los gerundios se clasifican en dos formas, igual que los infinitivos, simples y compuestos. Gerundios simples, terminaciones ando, yendo, yendo. Ejemplo, cantando, viviendo, leyendo.
Gerundios compuestos. Su estructura ya no es haber, sino habiendo más participio. Y el ejemplo sería habiendo cantado, habiendo vivido, habiendo leído. ¿Sí? Recuerda muy bien, los gerundios simples, sus terminaciones son ando, yendo, yendo. Y los gerundios compuestos se le agrega el término habiendo más participio. Y tenemos habiendo cantado, habiendo vivido, habiendo leído. Muy bien. Seguimos. Ahora dice, funciones del gerundio. A ver, vamos a ver sus funciones. El gerundio funciona como un adverbio, ya que poseen rasgos comunes. Ejemplo, tu amiga entró saltando. Carla baila cantando. Tenemos, ¿qué más? Dice, acompañado del verbo estar. Constituye una perifrasis verbal. Ejemplo, estarán estudiando, están trabajando en Europa. Entonces aquí, el acompañado del verbo estar constituye una perifrasis verbal. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ejercicios. ¿Qué nos pide ahora? Escribir los gerundios simples y compuestos de los siguientes infinitivos. A ver, vamos a ver. Los verbos son suprimir, despertar, recolectar, ir, gemir. Gerundios simples. ¿Cuáles eran los términos? Yendo, ando, yendo. A ver, suprimir sería suprimiendo. Despertar, despertando. Recolectar, recolectando. Ir, yendo. Gemir, gimiendo. Terminaciones endo, ando, ando, endo, endo. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Gerundios compuestos. Se le agrega el participio, la estructura cuál era, habiendo, más el participio. Sería habiendo suprimido. Muy bien. Habiendo despertado. Habiendo recolectado. Habiendo ido y habiendo gemido. Muy bien. Y cumple las funciones con los términos ido, ado. Ado, ido, ido. ¿Sí? Ok, seguimos. Tenemos ahora el participio o los participios. ¿Qué son los participios? Ellos se forman con la adición a la raíz de los sufijos ado, ido, tos, ocho. Verbos terminados en ar le corresponden ado. Por ejemplo, amar, amado. Cantar, cantado. Estudiar, estudiado. Los verbos terminados en er le corresponde el término ido. Temer, temido. Comer, comido. Correr, corrido. Y los verbos terminados en ir le corresponde las terminaciones ido. Convivir, convivido. Vivir, vivido. Corregir, corregido. ¿Sí? Ok, muy bien. Seguimos. Clase de participio. Tenemos aquí a los participios regulares y a los irregulares. Cuando nosotros vamos a trabajar o a analizar o a descubrir un participio o un verbo participio regular, ellos terminan en ado, ido. Bailar, bailado. Pedir, pedido. Estudiar, estudiado. Imprimir, imprimido. Y los verbos participios irregulares, ellos terminan en tos, ocho. Escribir, escrito. Impreso. Dicho, roto. ¿Sí? ¿Cuáles son los términos? Tos, ocho. Los participios irregulares. Y los participios regulares, ado, ido. Bailado, pedido, estudiado, imprimido. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Funciones del participio. El participio funciona primero como adjetivo. Tenemos el ejemplo. Se casó con un vestido prestado. Encontró el boleto roto. Llegó con el polo manchado. Si nos damos cuenta aquí, el participio funciona como un adjetivo. También se dice que va, o mejor dicho, acompañado del verbo auxiliar haber, integra tiempos compuestos. Tenemos, por ejemplo, ha regalado su fortuna. Ha ingresado a la universidad. Ha estudiado mucho para su examen. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Algunos participios en sus dos clases. Tenemos verbos. Atender, participio regular, atendido.
Participio irregular, atento. Bendecir. Participio regular, bendecido. Participio irregular, bendito. Concluir. Participio regular, concluido. Participio irregular, concluso. Confesar. Participio regular, confesado. Participio irregular, confeso. Convertir. Participio regular, convertido. Participio irregular, converso. Despertar. Participio regular, despertado. Participio irregular, despierto. Elegir. Participio regular, elegido. Participio irregular, electo. Freír. Participio regular, freído o frito, ¿no? Y participio irregular, frito. Entonces está bien, freído, ¿sí? Incluir. Participio regular, incluido. Participio irregular, incluso. Y maldecir. Participio regular, maldecido. Y participio irregular, maldito. Entonces, si nos damos cuenta, los participios regulares terminan en ido, ado. Y los participios compuestos en to, so, cho. ¿Recuerdas? Aquí no hay ni un cho, pero era to, so, cho. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, como ya hemos hecho todo lo que es teórico con respecto al tema de los verboides, vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran en la página número 99 de tu libro. ¿Listos? Dicen resolviendo en clase. ¿Sí? Ok. Empezamos primero. ¿Cuáles son las formas verbales no personales? ¿Recuerdas? ¿Cuáles son las formas verbales no personales? Dice, las formas verbales no personales son, es decir, las clases de los verboides. ¿Cuáles son? A, infinitivo, agente, gerundio. B, gerundio, participio, perifrasis. C, participio, infinitivo, gerundio. D, agente, circunstancial, infinitivo. O E, sustantivo, adjetivo, adverbio. ¿Cuál es? Correcto, la C, participio, infinitivo y gerundio. Es como si te preguntara cuáles son las clases de los verboides, ¿verdad? ¿Cuáles son? Infinitivo, gerundio, participio. O infinitivo, participio, gerundio. Muy bien, la C. Correcto. 2. ¿En qué rasgo el verboide se diferencia del verbo? ¿En qué rasgo el verboide se diferencia del verbo? En que los verbos tienen accidentes gramaticales. Los verboides no poseen accidentes gramaticales. Entonces aquí serían: ¿en qué rasgo el verboide se diferencia del verbo? A, tiempo y género. B, número y modo. C, persona. D, tiempo, modo y aspecto. O E, carece de accidentes gramaticales. ¿Cuál? Que carece de accidentes gramaticales. Muy bien, correcto. ¿Sí? Seguimos. 3. ¿Y hago? 3. Señala el verbo de primera conjugación. ¿Cuál es? Llamar, tener, reír, me o yo. ¿Cuál es? La E, yo. Muy bien. Seguimos. 4. 4. A ver. Relaciona correctamente. Relaciona correctamente. A ver, vamos a ver. No. A ver, tenemos A, 1, bailando. B, cantar. C, jugado. A ver, tenemos infinitivo, gerundio o participio. A ver, vamos a ver. Relacionamos. Bailando es con gerundio. Cantar con infinitivo y jugado con participio. Es decir, 1, B, ¿qué más? 2, A y 3, C. ¿En qué alternativa encontramos esta respuesta? En la A,
¿En la B, en la C, en la D o en la E? ¿En cuál? En la D. Muy bien, correcto. Esa es la respuesta. ¿Sí? 5. ¿Qué oración contiene un gerundio? Cuando hablamos acerca de los gerundios, ellos utilizan el término ando, yendo. A ver, llegó triste y cansado. No. Nunca recibí tanto dinero. Tampoco. Está limpia tu biblioteca. Menos. Te esperé tomando una taza de café. Tomando, ando. Puede ser. El ganado parece enfermo. Muy bien. ¿Qué oración contiene un gerundio? La D. Te esperé tomando una taza de café. 6. Participio pasivo regular. Cuando hablamos del pasivo regular, del participio pasivo regular, estamos hablando en los términos ado, ido. ¿Sí? Ado, ido. A. Amando. B. Amante. C. Amado. Término ado, puede ser. D. Amó. O E. Amaré. ¿Cuál es la respuesta? La C. Amado. Muy bien. ¿Por qué? Porque el participio pasivo regular termina en ado, ido. Bailado, perdido, cantado, ¿verdad? Muy bien. Entonces la respuesta es la C. Amado. 7. ¿Qué alternativa presenta gerundio compuesto? Aunque aquí la 7 dice alternativa que presenta gerundio compuesto. A ver, ¿qué alternativa presenta gerundio compuesto? Recordamos, los gerundios compuestos son aquellos que terminan en ando, yendo, ado, ido. ¿Sí? Los gerundios compuestos son ando, yendo, ado, ido. A ver, haber jugado, habiendo bailado, llegó cantando, había saltado, hubo terminado. ¿Cuál es? La B. Muy bien. Habiendo bailado. Endo, ado. Muy bien. 8. En la siguiente oración, ganar o perder es lo mismo. El número de verboide es 1, 2, 3, 5 o 4. ¿Cuántos? Yo encontré la B. 2. Muy bien. 2. 9. ¿Qué enunciado presenta un gerundio compuesto? ¿Recuerda cuáles son los gerundios compuestos? Ando, yendo, ado, ido. A ver. Íbamos jugando. Terminación ando. Has esperado poco tiempo. Terminación ado. Se le pasó pensando en los problemas. Ando. Voy a ir a tu colegio. No tiene. Habiendo esperado, tanto se fue. Yendo, ado. ¿Cuál es la que tiene más? La E. Muy bien. Habiendo esperado, tanto se fue. La respuesta en la 9 es la E. Número 10. Dice, oración que presenta participio activo. Cuando hablamos acerca de los participios activos, tenemos aquí el término iente ante. Iente ante. Y lo encuentras en la página 98 de tu libro, en un cuadrito. Correcto. A ver, dice, ¿qué oración presenta participios activos? Recuerda, el participio activo termina en iente ante. A. Con estudio lo conseguirás todo. B. Todo estuvo cambiando. C. Ella era muy callada. D. El caballero andante por fin descansó. Ante. Muy bien. Puede ser andante, ante. Y E. El haberte conocido fue lo mejor. Erte no es, ido tampoco. Entonces, ¿cuál es? La D. Muy bien, la respuesta es la D. El caballero andante por fin descansó. Andante. Terminación ante. Muy bien. 11. ¿Qué alternativa presenta un gerundio compuesto? Cuando hablamos de gerundio compuesto son ando, yendo, ado, ido. A ver. Ellos se fueron bailando. Muy bien. Ando. Habiendo jugado, no haces ningún. Habiendo jugado, no haces ningún. No sé si la oración estará completa o incompleta, no lo sé.
C. Haber gobernado no le causa alegría. Hado. Es dicho mis ojos al verte. Es dicho mis ojos al verte. No, tampoco, no lo entiendo. Y por amor no quiero verte. A ver, ¿cuál de estas 5 alternativas presenta gerundio compuesto? Si nosotros vamos buscando los gerundios, entonces marcamos la B. ¿Cuáles son los gerundios compuestos? Ando, yendo, hado, ido. Ahí tenemos yendo, yendo, hado, 2. Mientras que la A tiene 1, ando. Entonces la respuesta es la B. ¿Sí? Habiendo jugado, no hacen ningún, no entiendo. Muy bien. Pero es la B. ¿Sí? 12. Es el verboide que desempeña la función del sustantivo. ¿Cuál de ellos es? ¿El infinitivo, el gerundio o el participio? El infinitivo. Marcamos la A. Correcto. 13. Señala la oración que presenta un infinitivo. Los infinitivos son ar, er, ir. A ver, estudiando y cantando, no tienen. Está prohibido prohibir. Está prohibido prohibir. Terminación ir. ¿Cómo te alejas de mi lado? Tus besos no son míos. Quiero que acabe esto. ¿Cuál es la alternativa que tiene la respuesta? La B. Está prohibido prohibir. Terminación ir. 14. A ver, vamos a ver qué nos dice el enunciado 14. ¿Cuál es el participio irregular de bendecir? Si nosotros buscamos y miramos participio irregular, los participios irregulares, a ver, son ido, hado, ¿verdad? A ver, dice. Pero aquí en este caso me preguntan, ¿cuál es el participio irregular de bendecir? Participio irregular de bendecir. A ver. Bendecido, bendígale, bendito, benzina o bendígalo. ¿Cuál es? A ver. Si nosotros aquí nos damos cuenta, participio irregular sería de bendecido, de bendecir, bendecido. Muy bien, sería la A, bendecido. ¿Sí? Y eso nosotros lo encontramos y está en la página número 98 de tu libro. Participios, está ahí bendecir, participio irregular, sería en este caso bendito. ¿Cuál sería? La C. Hacemos una corrección. En la 14 es la C, la respuesta, ¿sí? Bendito. Muy bien. 15. Señala la alternativa en que el participio funcione como adjetivo. Hiciste la corrección en la 14, ¿verdad? No es la A, sino es la C, bendito. ¿Por qué? Porque los participios regulares son todos 8. ¿Sí? Muy bien. 15. Señala la alternativa en que el participio funcione como adjetivo. Sigue amándola. B. Ha ganado lo suficiente. C. Hombre precavido vale por 2. D. Lo ganado es bastante. Y E. Mamá visitó a su amiga. ¿Cuál es el participio que funciona como adjetivo? La B. Ha ganado lo suficiente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta manera es como hemos desarrollado los ejercicios del libro de la página 98 y 99 y 100. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora tú? En este mismo tema de los verboides vas a desarrollar los ejercicios que se encuentran en la misma página 100 hasta la 102, con el tema de reforzando lo aprendido y practicando en casa, ¿sí? De la misma manera que vas a hacer, vas a leer el enunciado, vas a leer las alternativas y vas a marcar la que tenga la respuesta correcta. ¿Ok? Muy bien. De esta manera ya sabes cuál es la temática. Le tomas foto
mandas las evidencias a mi correo y pues de esa manera estoy ahí revisando, ¿sí? Muy bien, no te olvides por favor de la página 100 a la 102. Es todo cuanto hemos trabajado el día de hoy con el tema de los verboides. Gracias, y de esta manera pues hemos terminado un tema más en la asignatura de lenguaje. Que tengas un buen día y nos vemos la próxima. Gracias. Buenos días, una vez más nos encontramos para trabajar dentro de la asignatura de lenguaje un tema con primer año de secundaria que viene también de la mano o entrelazado con los temas anteriores. ¿Recuerdas cuáles fueron? Los verboides y el verbo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre este tema que lo encuentras en la página 103 de tu libro. ¿Cuál será ese tema? Pues vamos a ver, es clasificación del verbo. Cuando nosotros hablamos acerca de la clasificación del verbo es porque aquí vamos a ver según los criterios semántico, morfológico y sintáctico qué es lo que encontramos. Pero de repente por ahí, si yo te pronuncio o te doy a conocer el verbo copulativo o no copulativo, ya más o menos te estás dando cuenta a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? O si hablamos nosotros, por ejemplo, acerca de los verbos reflexivos, recíprocos, transitivos, intransitivos, nominales, personales, impersonales, entonces ya tienes una idea más o menos de qué estamos hablando, ¿cierto? Y si de repente me dirás por ahí, profesor, yo no he llevado eso el año pasado en mi colegio anterior o en el colegio, entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, la solución está aquí, vamos a estudiarlo entonces a través de las siguientes diapositivas. A ver, para poder llegar a las clases de verbo o clasificar al verbo, primero vamos a recordar qué era el verbo, ¿sí? Recuerda que lo estudiamos a través de 4 criterios: semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. Correcto, pero esta vez no lo vamos a estudiar así, sino vamos a recordarlo de forma global. Cuando decimos qué es el verbo, decíamos que es la palabra variable porque en su estructura presenta 5 accidentes gramaticales. ¿Cuáles eran? Persona, tiempo, modo, número y aspecto. Muy bien. Decíamos también que el verbo señala la acción, es decir, el proceso o el estado que realiza ¿quién? El sujeto. Correcto. Es decir, el verbo es la acción que todo sujeto realiza desde que empieza el día hasta que termina. También recordamos que el verbo cumple la función del núcleo del predicado. Y aquí habíamos observado cuál es el núcleo del sujeto, el sustantivo, y el núcleo del predicado, el verbo. Es la acción, ¿verdad? Y por último, decíamos que el verbo es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque nos permite la creación o incorporación de nuevas palabras en el español. Entonces, ya una vez que hemos nosotros recordado acerca de lo que era el verbo, vamos a ver ahora, según criterios, cuáles son las clases de verbo que debemos de conocer o estudiar en esta mañana. A ver, tenemos, dice, ¿cómo se clasifican los verbos? Primero, verbos copulativos. ¿Qué son los verbos copulativos? Eso lo encontramos dentro de un criterio semántico. Los verbos copulativos son los verbos que no aportan un significado pleno, solo se emplean para unir el sujeto y el predicado. ¿Cuáles son esos verbos? Ser o estar, parecer, permanecer, resultar, etc. Ejemplo, tu comportamiento es insoportable. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Por qué? Porque este verbo puede ser conjugado o es cambiado, intercambiado por el verbo ser o estar. Nuestra sobrina está enferma. ¿Cuál es el verbo? Está. Hoy todo parece triste. ¿Cuál es el verbo? Parece. Entonces, los verbos copulativos son aquellos que sirven para o se emplean unir el sujeto y el predicado. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Los verbos predicativos, o llamados también no copulativos, son los verbos que poseen significado propio, es decir, no es obligatorio la presencia de otro complemento. ¿Y cuáles son estos verbos? Bailar, nadar, reír, tener, jugar, saltar, dormir, mirar, comer, chatear, cantar, amar.
Bien, ahora los ejercicios que vamos a desarrollar es la que nos pide o la que se presenta en la pizarra. Dice, reconoce los verbos copulativos y no copulativos. Recordamos, los verbos copulativos son ser y estar, ¿verdad? Aquellos que sirven para unir al sujeto y al predicado. Y los verbos no copulativos o los predicativos se dicen que no necesitan de otra palabra o de otro elemento para existir, es decir, tienen un significado no propio. En este caso, a ver, el primero dice, ese niño ya está muy grande. El segundo, parece un joven muy tranquilo. El tercero, su cabello es rubio y crespo. El cuarto, dormiremos en su cama. Quinto, los niños bailaron en el aniversario. Y 6, ellos cantaron toda la noche. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero, reconocer al verbo en cada oración. En la primera dice, ese niño ya está muy grande. Si nosotros aquí reconocemos el verbo, ¿cuál es? Correcto, está. Muy bien. ¿Qué tipo de verbo es? Verbo copulativo o no copulativo. Verbo copulativo, ser o estar. En el segundo, parece un joven muy tranquilo. ¿Cuál es el verbo? Parece. Muy bien, tenemos aquí. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Verbo copulativo o no copulativo? Copulativo, porque está dentro de parece. Muy bien. El tercero, su cabello es rubio y crespo. ¿Cuál es el verbo? Su cabello es rubio y o crespo. Es. Muy bien, correcto. Este es el verbo. ¿Qué tipo de verbo es? Verbo copulativo, ser o estar. El cuarto, dormiremos en su cama. ¿Cuál es el verbo? Dormiremos. Muy bien, exacto. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Copulativo o no copulativo? No copulativo. ¿Por qué? Porque no está uniendo al sujeto y al predicado. Y si nos damos cuenta, ya por sí propio tiene una existencia o un significado, ¿sí? En el quinto, los niños bailaron en el aniversario. ¿Cuál es el verbo? Bailaron. Muy bien. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Copulativo o no copulativo? Verbo no copulativo. Muy bien. Y en el sexto, ellos cantaron toda la noche. ¿Cuál es el verbo? Cantaron. Correcto. Muy bien. ¿Qué tipo de verbo es? También no copulativo. Entonces, si nos damos cuenta, el primero, el segundo y el tercer ejercicio, oración, son verbos copulativos. 4, 5 y 6 son verbos no copulativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí es los verbos ser o estar o parecer. Y en el 4, 5 y 6 son verbos que por naturaleza tienen ya un significado propio. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Borramos. Correcto. A ver, seguimos. Muy bien. Ahora vemos los verbos transitivos. Cuando hablamos sobre los verbos transitivos, tenemos los verbos transitivos nominales. ¿Qué son los verbos nominales o los verbos transitivos nominales? Se dice que son los verbos cuyo significado exige la presencia ¿de quién? De un objeto directo. Elemento que recibe la acción, función del sustantivo o pronombre. Ejemplo, el señor compra caramelos. Sujeto, el señor. Compra caramelos, predicado. Si yo le hago la pregunta al verbo, entonces lo que obtendré como respuesta es o vendría a ser el objeto directo. ¿Y cómo lo reconozco? A través de la pregunta ¿qué? Por ejemplo, ¿qué compra? Más sujeto igual objeto directo. A ver, ¿qué compra el señor? Caramelos. Muy bien. El segundo, Carlos vende chocolate. ¿Qué vende? Carlos más sujeto, chocolates, objeto directo. Entonces, para nosotros obtener el objeto directo, tenemos que hacerle la pregunta al verbo. ¿Sí? Ok, continuamos. A ver. Siguiente ejercicio dice, correcto. Juan y Claudio cantaron baladas. ¿Qué cantaron Juan y Claudio? Baladas. Este es un verbo transitivo y lo que obtenemos como respuesta de esta pregunta es el objeto directo.
Aldo Corso juega fútbol. ¿Qué juega Aldo Corso? Fútbol, lo mismo. Entonces, aquí viene lo que te he explicado. ¿Cómo reconocemos el objeto directo? Lo hacemos a través de la pregunta. ¿Qué más verbo más sujeto igual objeto directo? ¿Qué más verbo más sujeto que resulta el objeto directo? ¿Qué más verbo más sujeto que resulta el objeto directo? ¿Sí? Muy bien, continuamos. Verbos transitivos pronominales. Encontramos aquí a dos tipos de verbos, los reflexivos y los recíprocos. Los verbos reflexivos son aquellos verbos en que la acción se ejecuta para uno mismo, es decir, a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Ejemplo, él se cuidaba de todos los males. Él se cuidaba de todos los males. Yo me peino todos los días. Se lastimó el dedo. El primero dice, él se cuida de todos los males. ¿Es a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo? Él se cuida de todos los males, a ti mismo, ¿verdad? Yo me peino todos los días, a mí mismo. Se lastimó el dedo, a sí mismo. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Verbos recíprocos. Son verbos que expresan un cambio mutuo ¿de qué? De acción, o sea, reciprocidad entre uno y otro sujeto. Tenemos un ejemplo. Yo y Luis nos carteamos. ¿Qué quiere decir? Que nos escribimos constantemente. Ellos se aman en secreto, es decir, que el sentimiento del amor se da en ambos. Y la tercera, la maestra y el alumno se saludan, es decir, es recíproco este tipo de respeto. Entonces, el verbo recíproco son aquellos que expresan un cambio mutuo de acción, o sea, la reciprocidad entre uno y otro sujeto. ¿Sí? Ok, continuamos. Ahora tenemos los verbos intransitivos. ¿Qué son los verbos intransitivos? Son aquellos que no van acompañados por un objeto directo. Por ejemplo, Juan pasea en el instituto. Este es un verbo intransitivo. Aquí no podemos hacer la pregunta ¿qué pasea Juan en el instituto? No, entonces los verbos intransitivos no poseen objeto directo. Su suegra murió. Aquí no podemos hacer la pregunta ¿qué murió? Su suegra, ¿verdad? No, no sería ¿o qué murió su suegra? Tampoco. Es decir, los verbos intransitivos no van acompañados por un objeto directo. Simplemente son verbos que se entienden a primera. ¿Sí? Juan pasea, su suegra murió. Nada más. Tienen sentido. ¿Sí? Ok, continuamos. Ejercicios. Reconoce los verbos transitivos e intransitivos. Recordamos, los verbos transitivos poseen objeto directo y los intransitivos no poseen. Aquí sí, vamos a desarrollar 2 y tú desarrollas 4. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice, compré dulces, chocolate y naranja. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Qué compré? Dulces, chocolates y naranja. Verbo transitivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en este caso se necesita o se requiere de un objeto directo. La anciana vecina vive cómodamente. ¿Qué vive la anciana vecina cómodamente? No. Entonces, ¿qué tipo de verbo es? Verbo intransitivo. Muy bien. Ahora tú haces el 3, 4, 5 y 6. Bebimos anís hasta el amanecer. ¿Qué bebimos? Anís hasta el amanecer. Ah, ya te estoy dando. Murió de inanición. ¿Tiene objeto directo? No. Tampoco le diríamos. ¿Qué murió? De inanición. Tampoco. Entonces ya sabes el tipo de verbo. Naciste con buena estrella. Y todas las tardes Verónica pasea por el parque. ¿Sí? Muy bien. Entonces tú aquí vas a colocar qué tipo de verbo es. ¿Transitivo o intransitivo? Recordando que dentro de los verbos transitivos encontramos los verbos reflexivos, recíprocos, nominales o también pronominales. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. Verbo personal.
Cuando hablamos sobre el verbo personal, estamos entrando al campo o al criterio sintáctico. Dice, el verbo personal es aquel que posee sujeto. Por lo tanto, puede ser reconocido de manera expresa o tácita. Es decir, el sujeto puede estar o no puede estar. Cuando hablamos de sujeto expreso, es porque está. Y cuando hablamos de sujeto tácito, es porque no está. ¿Sí? Ok, dice, Paolo juega fútbol por las tardes. ¿Quién juega fútbol por las tardes? Paolo. ¿Posee sujeto? Sí, posee sujeto. Nos fuimos al cine con toda mi familia. ¿Quiénes nos fuimos al cine con toda mi familia? Nosotros. ¿Está el sujeto? No está el sujeto. Sujeto tácito. Ustedes viajaron toda la noche. ¿Quiénes viajaron toda la noche? Ustedes. ¿Posee sujeto? Sí, posee sujeto. ¿Cumple lo que dice el concepto? Correcto. El verbo personal es aquel que posee sujeto. Por lo tanto, puede ser reconocido de manera expresa o tácita. Es decir, está o no está presente en la oración. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Verbo impersonal. Es aquel que no posee sujeto o el mismo no está definido en la oración. Todas las oraciones que no poseen sujeto son en consecuencia oraciones unimembres. Los verbos impersonales se presentan en 4 casos. El primer verbo es referido a fenómenos naturales. Llovió toda la noche. Muy bien. El segundo verbo es el verbo haber. Hay muchos problemas. El tercer verbo es hacer y ser referido al tiempo. Es de día y hace frío. Y el cuarto verbo, con signo de impersonalidad, se alquila bicicleta. Entonces, los verbos impersonales no poseen sujeto o el mismo no está definido en la oración. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y se dice que estos verbos impersonales mayormente se refieren ¿a quién? A los fenómenos naturales que existen, ¿no? O el verbo haber, o el verbo hacer y ser referido al tiempo, o los verbos con signo de impersonalidad, sí. Muy bien. Continuamos. Ejercicio. ¿Qué nos pide? Reconocer los verbos personales e impersonales. Recuerda, los verbos personales son aquellos que poseen sujeto y por lo tanto se dice que pueden ser reconocidos de manera expresa o tácita. Y los impersonales que se refieren a los fenómenos naturales. Dice, anoche llovió demasiado. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Personal o impersonal? Anoche llovió demasiado. Verbo impersonal, ¿verdad? Porque se refiere en este caso a un fenómeno natural. Fuimos a jugar fútbol. ¿Qué tipo de verbo es? Verbo personal. ¿Por qué? Porque el sujeto se encuentra, pero no se ve. Llevé mi dinero al banco. ¿Qué tipo de verbo es? Verbo personal, porque no está el sujeto presente, pero se sobreentiende. ¿No? Yo llevé mi dinero al banco. El otro, se venden dulces también. 5, 6, 7, tú lo vas a desarrollar. Igual, colocando qué tipo de verbo es, personal o impersonal. ¿Sí? Muy bien, eso lo encuentras en la página número 104. ¿Ya? Ok. Una vez que ya hemos trabajado todo lo que es teoría con respecto a la clasificación de verbos, vamos ahora nosotros a desarrollar los ejercicios que se encuentran en la página de tu libro. ¿Sí? A ver, vamos a desarrollar. ¿Listo? Nos ubicamos en la página 105 del libro de razonamiento, de lenguaje. ¿Sí? Página 105. ¿Y qué me piden? Desarrollar los ejercicios que se encuentran ahí. Dice, resolviendo en clase. Empezamos entonces. ¿Listo? Ok. Dice, ¿cuál es la oración que presenta un verbo copulativo? Recordamos, los verbos copulativos son ser o estar. ¿Sí? Parecer. Muy bien. Dice, no salió nunca. B, es ella muy inteligente. C, ella baila en la discoteca. D, los niños juegan fútbol. Y E, me iré de viaje a Londres. ¿Cuál es el verbo, cuál es la alternativa que presenta un verbo copulativo? La B. Muy bien. Ella o es ella muy inteligente. Correcto. 2.
¿Qué oración presenta un verbo transitivo? Cuando hablamos acerca de los verbos transitivos, hemos estudiado los nominales, los pronominales, y dentro de los pronominales están los reflexivos y los recíprocos. O sea, en la pregunta número 2 no me especifica qué tipo de verbo transitivo es el que tengo que marcar. Así que me pregunta, ¿qué oración presenta verbo transitivo? Tenemos: Mari es muy hermosa, saldré con Magali, falleció esta madrugada, se mudó ayer o Juan compró dulces. ¿Cuál es el verbo, la respuesta aquí? Mari es muy hermosa, repetimos, no sería transitivo. B, saldré con Magali. C, falleció esta madrugada, tampoco. Se mudó ayer o Juan compró dulces. ¿Cuál sería el verbo aquí? En este caso yo marqué la E, Juan compró dulces. ¿Sí? Si tú tienes otra respuesta, igual la marcas y me la envías así como ya varios de tus compañeros la han mandado con la clase anterior y dando su punto de vista. ¿Estamos de acuerdo? Ok. 3. ¿En qué oración encontramos un verbo intransitivo? Recuerda que los verbos intransitivos son aquellos que carecen de objeto directo. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vende zanahorias. Lamento la derrota. Martín toma mucha agua. Jugamos en la tarde. O compré un peluche para ti. ¿Cuál es la respuesta? Para mí la respuesta es la D. Jugamos en la tarde. Muy bien. ¿Sí? Seguimos. 4. Marca la alternativa con verbo reflexivo. A. Se limpia las uñas. B. Se acuesta temprano. C. Se levantó tarde. D. Me dormí pronto. O E. Te morirás aquí. ¿Cuál es la respuesta? La D. Me dormí pronto. 5. Completa el enunciado. El verbo reflexivo se presenta cuando, repito, el verbo reflexivo se presenta cuando, a ver, vamos a ver. A. La acción es interna en el hablante. B. La acción regresa a su ejecutor. C. La acción es compartida. D. La acción carece de sujeto. O E. La acción carece de pronombre. ¿Recuerdas cuando te dije o te mencioné sobre la acción que se ejecuta para uno mismo, como a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo? ¿Cuál era la respuesta entonces aquí en la 5? La D. La acción regresa a su ejecutor, es decir, a uno mismo. ¿Sí? Muy bien. 6. Señala la oración que presenta un verbo impersonal. Cuando hablamos sobre el verbo impersonal, se dice que son aquellos que pues, mayormente se refieren a los fenómenos, ¿verdad? Dice, hace demasiado calor. Te respeto y te admiro. El visitante come bien. Ellos estudian aquí y es muy inteligente. ¿Cuál es el verbo impersonal? En este caso el verbo impersonal de la respuesta de la número 6 es la A. Hace demasiado calor. Muy bien. Seguimos. 7. Identifica la oración que presenta un verbo copulativo. Cuando hablamos sobre el verbo copulativo, recordamos que son aquellos que sirven para unir al sujeto y al predicado, ser y estar, o parecer. Todos estuvieron alegres. Trabajó hasta el anochecer. Permaneció hablando. Anunció su boda. Elías habla despacio. ¿Cuál es la alternativa que presenta un verbo copulativo? La A. Todos estuvieron alegres. Del verbo ser o estar. Todos están alegres. 8. Complete el enunciado. Los verbos que no admiten objeto directo son A. Transitivos. B. Intransitivos. C. No copulativos. D. Cuarrirreflejos. O E. Recíprocos. ¿Cuál es la respuesta?
la B, intransitivos. Ok. 9. ¿En qué oración hay un verbo copulativo? Repito, los verbos copulativos son ser o estar o parecer. A ver, ¿en qué oración hay un verbo copulativo? A. El pequeño estaba triste. B. Conversaron con los periodistas. C. La niña respira con dificultad. D. Sánchez murió en alta mar. Y E. Se mudó en abril. ¿Cuál es la alternativa que tiene la respuesta? La A. El pequeño estaba triste. Muy bien. Completa el enunciado. No te toques la herida. No te toques la herida. El verbo es reflexivo, recíproco, no. Transitivo, tampoco, no. Copulativo, tampoco. Intransitivo, sí, un verbo intransitivo. Marcamos la E. Muy bien. 11. Completa el enunciado. Carlos y Andrea se amaron intensamente. Carlos y Andrea se amaron intensamente. ¿Qué tipo de verbo es? Impersonal, reflexivo, recíproco, copulativo o intransitivo. Es recíproco, ¿verdad? Es un sentimiento, dice que se da entre dos seres. Muy bien, la acción. 12. De las 5 alternativas que me dan, ¿en qué oración el verbo es reflexivo? Cuando hablamos sobre los verbos reflexivos, son me, te, se, nos, ¿verdad? A. Nos vimos en la noche. B. Pateó varias veces la puerta. C. Se cepilla siempre el cabello. D. Se aman mucho. O E. Compró algunos caramelos. ¿Cuál es la respuesta? Me, te, se, nos. Se cepilla siempre el cabello. La C. Muy bien. Seguimos. 13. ¿Qué oración presenta verbo impersonal? Cuando hablamos sobre los verbos impersonales se refieren a aquellos verbos referidos a fenómenos naturales, al tiempo, al verbo haber, a la impersonalidad ser. A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué oración presenta verbo impersonal? Comprará unos libros. Tomé sus manos para besarlas. Juego fútbol en la tarde. Hubo mucha emoción. O ellos son felices. Si hablamos de tiempo, en este caso estamos marcando la C, ¿verdad? Jugó fútbol en las tardes. Muy bien. 14. En Daira dibujó un paisaje hermoso. El verbo dibujó es copulativo, impersonal, intransitivo, recíproco o transitivo. Es verbo transitivo. Marcamos la E. Y ejercicio número 15. La pregunta dice, ¿qué oración presenta un verbo transitivo? A. Debemos partir mañana. B. Caminaron durante la tarde. C. La pared parece débil. D. Meditó toda la noche en su cuarto. Y E. Los vecinos elevarán el memorial. A ver, cuando hablamos sobre los verbos, en este caso transitivo, se dicen que son aquellos que exigen la presencia de un objeto directo, unos, otros, que son verbos en que la acción se ejecuta para uno mismo, otros, que son verbos que expresan un cambio mutuo de acción, o sea que el sentimiento, la acción es recíproca. A ver, dice, debemos de partir mañana, caminaron durante la tarde, la pared parece débil, meditó toda la noche en su cuarto, los vecinos celebrarán el memorial. ¿Cuál es la respuesta aquí? En este caso, a ver, marcamos cuál. Dice, debemos partir mañana. Aquí, debemos, está hablando de un sentimiento de más de uno.
Caminaron durante la tarde. Caminaron, habla más de uno. La pared parece débil, no. Meditó toda la noche tampoco. O los vecinos elevarán el memorial. Yo encuentro la respuesta más próxima, es la E. Los vecinos elevarán el memorial. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí hemos desarrollado los 15 ejercicios de la página número 103 a la 106. Perdón, los ejercicios del 105 a 106 con el tema de clasificación de los verbos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tú vas a desarrollar los ejercicios de la página 107 a la 109. ¿Sí? Muy bien. Y ahí, de una u otra manera, vas a marcar también la respuesta. Y una vez que marca la respuesta, igual la mandas también con evidencia, con las fotos que mandas de tus tareas desarrolladas a mi correo. ¿Sí? Entonces, es el tema que hemos trabajado el día de hoy, clasificación del verbo o de los verbos, y nos encontramos en la próxima. Que tengas buen día. Gracias por permitirme llegar a ti. Hacer la tarea. No te olvides, por favor. Chao.